Buenos días y feliz jueves para todos. Una vez más estamos con vosotros para hablar de una de las mujeres que dejó gran huella en su quehacer como poeta, escritora, guionista y dramaturga, Concha Méndez. Concha Méndez nació en un año importante dentro de la historia de España, en 1998, el mismo año en que España pierde sus colonias, desencadenando el llamado desastre del 98, desde donde nace la llamada generación del 98, de la cual, a propósito de nuestras emisiones pasadas que han tratado sobre Valle Inclán y Antonio Machado, hemos hablado extendidamente, así como también de las características que la definieron. Pero también en el año 1898 nace el poeta Federico García Lorca, amigo hasta su muerte en 1936 de Concha Méndez y causante del encuentro entre esta y el poeta Manuel Alto Laguirre, que más tarde será su esposo y padre de su única hija. Nace asimismo en 1898 el poeta Vicente Aleixandre, que junto a Lorca pertenecieron a la nómina de la generación del 27. En ocasiones, la crítica ha señalado que no existe un documento oficial que vincule directamente a Concha Méndez con este grupo del 27, pero sí que existen varios puntos los cuales no dejan duda al respecto. Ella nace entre los años que marcan los nacimientos de todos los integrantes y miembros fundamentales de esta generación. Entre los años 1892, año en que nace Pedro Salinas, y 1905, año en que nace Manuel Alto Laguirre. Además, Méndez, al igual que María Teresa León, Maruja Mayo, Margarita Manso, Ernestina de Champorcín, María Zambrano, Rosa Chacel, Ángeles Santos, Marga Gil, Carmen Conde, Concha Albornoz, Josefina de la Torre, entre otras, las conocidas como las sin sombrero, eran conscientes de que sí pertenecían al movimiento artístico del 27, y ello lo demuestran la cantidad de trabajos que realizaron en colaboración, digamos, con los poetas masculinos, escritores y artistas plásticos de esta generación. También ellas estuvieron en la Residencia de Estudiantes de Madrid, compartiendo amistad y gustos artísticos con Pedro Salinas, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Emilio Prados y Manuel Alto Laguirre, poetas, escritores y dramaturgos también del grupo del 27. Ellos, sin contar la aparición de los poemas de Concha Méndez, incluidos en la segunda antología de poemas de la generación que realiza Gerardo Diego. Una generación que se consolida con motivo de la conmemoración de los 300 años de la muerte de Góngora en el Ateneo de Sevilla en 1927. Poeta al que recurren como guía literario. Sienten asimismo admiración por Machado y por Juan Ramón Jiménez, el cual ayuda en la publicación de sus primeros libros. Asumen el concepto de deshumanización acuñado por Ortega y Gasset y es influida por las vanguardias ya presentes en la generación del 98 y en la del 14. La generación del 27 se caracterizó por unir vanguardia y tradición, un equilibrio entre el arte intelectual y el popular, entre la poesía pura y la sentimental, entre la deshumanización y la poesía preocupada por los problemas del ser humano. Se interesan por el lenguaje poético, les atrae la modernidad y las grandes ciudades, abogando especialmente por la metáfora y vislumbrando el amor desde el erotismo y la naturaleza desde lo más íntimo.
Según el filólogo Víctor García de la Concha, Luis Cernuda divide este periodo de actividad literaria en 4 fases: predilección por la metáfora, actitud clasista, influencia gongorina, fase que se relaciona con las 2 anteriores, y contacto con el surrealismo que marca la separación. A esta generación, reconocida muchas veces como parte de la Edad de Plata de la cultura española, pertenece Concha Méndez. Nacida dentro del seno de una familia acomodada, Concha Méndez, con actitud rompedora, al igual que sus coetáneas, destaca en su tiempo por sus actividades constantes a través de sus escritos y los encuentros con las escritoras de la generación del 27 que realizaban en el Liceum Club Femenino de Madrid. Escritoras y artistas que, mediante sus obras, reivindican la figura de la mujer en el arte, brindándole un papel central en ellas y denunciando la poca visibilidad que tenían frente al público en general. Según Tania Bayó, impulsora del proyecto Las Sin Sombrero, este empeño por ocupar el espacio público por parte de esa nueva mujer nacida después de la Primera Guerra Mundial sería una de las cuestiones más importantes en la reafirmación de esa conciencia vanguardista que tanto caracterizó a Las Sin Sombrero, movimiento al cual pertenecía Concha Méndez y las demás autoras de la generación del 27. Las Sin Sombrero, en un gesto de profunda transgresión, se niegan a llevar sombreros, como estaba estipulado, reflejan de este modo a la mujer liberada e independiente que rompe con un único destino hasta el momento y que la condenaba a la invisibilidad cultural, política y social. De este modo, las obras de las artistas de la generación del 27 conllevan ese espíritu rompedor y de modernidad. Concha Méndez destacó en lo personal por transgredir las costumbres en una época que, como hemos comprobado a través de los años, parecía costarle reconocer a la mujer como sujeto propio capaz de crear arte tan puro como necesario, cargado de los mismos sentimientos y preocupaciones que sus autores coetáneos. Concha Méndez viajó desde temprana edad en contra de la voluntad de sus padres y ello le permitió codearse con artistas de reconocido prestigio, de fundar la imprenta La Verónica junto a Alto Aguirre, imprenta que vuelven a establecer en La Habana durante los 4 años de estancia familiar en Cuba. Emanciparse le permite publicar sus obras en Cuba, Argentina y México, participar en el Congreso de Intelectuales en defensa de la cultura, escribir teatro tanto infantil, con finalidad educativa y pedagógica, como teatro existencial con pinceladas surrealista. En resumen, de llevar esa vida deseada que, según sus palabras, en Memorias Habladas, Memorias Armadas, consistía en viajar y en escribir. Así concluye Concha Méndez al dejar Argentina. Dejé Argentina habiendo logrado lo que más quería, escribir y viajar. En su primer viaje a Londres, en 1928, descubre que puede mantenerse económicamente. En el siguiente, a Argentina, cumple con las 2 actividades que más aprecia y se independiza por completo. La poesía de Concha Méndez ha sido denominada por parte de la crítica como poesía clásica, pues, según algunos estudios, no parece que la autora haya experimentado con los sismos de la época, pero en sí misma, viaje y escritura nacen de su deseo de ruptura con lo tradicional y de pertenecer al estallido estético de la vanguardia durante los años de la República. Por otra parte, recordemos que las diferentes expresiones simbolistas en su poesía nos conecta con el decadentismo, el impresionismo, el esteticismo y el esencialismo. Su producción artística femenina podría dividirse en 3 etapas muy relacionadas con su vida personal. A la primera etapa pertenecen los primeros libros Inquietudes, de 1926, Surtidor, de 1928, y Canciones de Mar y Tierra,
de 1930, un periodo en el que su poesía estaba influenciada especialmente por Rafael Alberti. En el primero, Inquietudes, de corte ultraísta, trata temas de la vida moderna, automóviles, deporte, bailes, cine, naturaleza, viajes. Está compuesto de 75 poemas breves, predominando los versos hectasílabos ordenados en tercerillas y cuartetas en su mayoría, en las cuales se combina la rima asonante con la consonante. Fusiona así, aunque aún joven pero fiel a su intuición, la tradición con la modernidad. Vamos a escuchar uno de los breves poemas titulado Automóvil, que forma parte de este primer libro de poesía, Inquietudes. Automóvil, una cantata de bocina, gusano de luz por la calle sombría, los ojos relucientes bajo la noche fría, reptil de la ciudad, que raudo se desliza. En esta nueva realidad creada por Concha Méndez, la autora, a través de la metáfora, convierte al automóvil en gusano de luz, en reptil de la ciudad, y asimismo, recurriendo a la metonimia, es ojos relucientes y cantata de bocina, un automóvil presentado como un sujeto orgánico animalizado. La poesía es para Concha Méndez un medio de conocimiento de sí misma, poemas de esa mujer moderna que recuerda a su infancia junto al mar en San Sebastián, donde Concha Méndez veraneaba. Muchos de sus poemas revelan la presencia del mar y lo que significó en la vida de la autora, tales como Nadadora, Pescadora y Él y yo. Recordemos también que Concha Méndez fue una devota al deporte y en especial a la natación, donde ganó incluso premios. En Nadadora, el personaje poético es a imagen y semejanza que su autora, logrando una impresionante imagen plástica con carácter cubista. Es un cuerpo femenino hecho barco, es una mujer liberada, emancipada, no hay capitán más que ella. En este punto parece conservar su deseo desde niña y era el de ser capitán de barco para poder viajar y conocer mundos. Ya desde entonces apuntaba a transgredir las costumbres de su época. Escucharemos ahora este poema y seguidamente los poemas Pescadora y Él y yo. Mis brazos, los remos, la quilla, mi cuerpo, timón, mi pensamiento. Si fuera sirena, mis cantos serían mis versos. No quiero la pipa curva, ni tu pañuelo bordado, ni las rosas, los domingos, ni el cestillo con pescado. Y marcharé de este puerto hacia otro puerto distante para que decir no puedas, la pescadora es mi amante. Yo le dije al pescador, a tu barca subiría. El pescador respondió, pues sube a la barca mía. Y yo a su lancha subí en medio de la bahía. El pescador preguntó, ¿de dónde viene mi niña? Vengo de tierra, al calor de tu barca pequeñita. Una sirena gritó, la charla fue interrumpida, y silenciosos los dos llegamos junto a la isla. Yo me sentí marinera, trepé por la roca viva. Él debió sentirse rey, rey de la piratería. Regresamos hacia el puerto. Ya la tarde se dormía. En este último poema, los dos personajes, pescador y mujer poeta, se definen por la libertad que alcanzan al estar rodeados del mar, como si en el mar no existiesen normas estipuladas por la sociedad, el mar como sentido metafórico de la libertad. La autora aboga por la observación de la naturaleza en esta etapa literaria. Concha Méndez recurrirá a la metáfora del mar incluso en sus poemas más vanguardistas. En otros será el río, el lago, ese fenómeno
de libertad de movimiento que por lo general acarrea el agua. Su amiga Consuelo Bergues, en el prólogo de Canciones de Mar y Tierra, su tercer libro, escribiría: A ver, Concha Méndez, marinera intrépida, aparta un poco tu persona de tu obra, que le das demasiada luz y no nos dejas verla bien, que la gracia episódica de tus metáforas poéticas queda desdibujada por la vivaz imagen, múltiple e impetuosa, que es tu propia persona. En su segundo libro, Surtidor, se adentra más en la vanguardia y en el surrealismo. Son versos visuales y plásticos donde prevalece el octosílabo al servicio de la búsqueda de imágenes múltiples. La primera parte la componen versos más breves, en la segunda los poemas, denominados ritmos, son algo más largos, donde se deja ver la influencia de Góngora, Alberti, Bécquer, Lorca y Juan Ramón Jiménez. Es en esta etapa cuando conoce a Maruja Mayo, una especie de alter ego de Concha Méndez. Ambas mujeres comparten el deseo de emanciparse. Esta pintora le abriría las puertas a Concha de toda esa vida cultural que hasta ese momento desconocía. El tercer libro, que pertenece a esta primera etapa de creación, se publica en Buenos Aires, 4 meses después de su estancia en esta ciudad. La autora ya ha saboreado los comienzos de su emancipación personal y ha conocido de los demás artistas de la generación del 27 el arte de la vanguardia, y se ha abierto camino entre los círculos literarios de la época. Este poemario, Canciones de Mar y Tierra, como ella bien afirmó, es un libro de recuerdos, un itinerario de sensaciones vividas en todos esos países que había visitado y permanecido algún tiempo. Esta primera etapa poética, como afirma Begoña Martínez Trufero, se estructura fundamentalmente en 3 ejes temáticos: el mar, los viajes y la modernidad. A su segunda etapa pertenecen sus obras Vida a Vida, de 1932, y Niño y Sombra, de 1936, ambos reeditados, junto a otros poemas inéditos, en Lluvias Enlazadas, de 1939, el cual fue publicado en Cuba y editado dentro de la colección de libros de su propia imprenta titulada El Ciervo Herido. Lluvias Enlazadas muestra a través del lenguaje poético el desencanto y escepticismo del exilio y el desarraigo. En el poema que lo inicia, como citaría Rasha Ali, se fragua el eje temático del exilio como una experiencia íntima e individualizada. Vamos a escuchar este poema titulado Vine. Vine con el deseo de querer a las gentes y me han ido secando mi raíz generosa. Entre turbias lagunas, bogar veo a la vida. Deja estelas de fango al pasar cada cosa. Y hablo así, yo que he sido vencedora en mi mundo, porque pude vencerme y vencer a deseo. Pero no me he querido engañar inventándome una imagen equívoca. Me forjé en cuanto veo. No despierto a una hora que no traiga consigo, en un sordo silencio, una queja enganchada. Tiene el alma un oído que la escucha y la siente y recibe esta queja con la pena doblada. En el poema se aprecia un presente marcado por la desesperación y un pasado con la nostalgia de haber sido vencedora en su mundo. Vamos a escuchar este otro, Quisiera tener varias sonrisas de recambio. Quisiera tener varias sonrisas de recambio y un vasto repertorio de modos de expresarme, o bien con la palabra, o bien con la manera, buscar el hábil gesto que pudiera escudarme. Y al igual que en el gesto, buscar en la mentira diferentes disfraces, bien vestir el engaño y poder, sin conciencia, ir haciendo a las gentes con sutil maniobra la caricia del daño. Yo quisiera, y no puedo, ser como son los otros, los que pueblan el mundo y se llaman humanos.
siempre el beso en el labio, ocultando los hechos y al final el lavarse tan tranquilos las manos. Concha Méndez, en sus poemas creados durante el exilio, deja ver el tono autobiográfico con más fuerza y adquiere notoriedad en una comparativa entre su pasado y su presente fuera de España, y a la cual, debido a la guerra civil, no pudo permitirse volver. A esta segunda etapa también pertenecen Sombra y Sueños, de 1944, donde la autora se apoya en las temáticas de lo sombrío, la soledad, el dolor, la resistencia, el abandono, la tristeza y la nostalgia que provocó en ella la separación de su tierra natal. También pertenece Villancicos de Navidad, que abrirá de algún modo la tercera etapa poética de la autora, con poemas que contrastan con esta anterior, donde, por ejemplo, el eje temático es la alegría del nacimiento del niño Jesús en su poemario Vida o Río, de 1979. Temas también como el tiempo, los recuerdos, los sueños, la naturaleza, la muerte y la existencia. Asimismo, pertenece a esta etapa su último libro de poemas, Entre el soñar y el vivir, de 1981. Concha Méndez no solo fue poetisa, impresora y nadadora, también escribió teatro, como dijimos, aunque hoy en día los estudios realizados se centren más en su poesía. Desde mediados de la década de 1920, los progresistas de la escena teatral se interesaron por el teatro infantil, que no solo tuviera como finalidad lo lúdico. En este contexto se sitúa Concha Méndez, que solo llegó a representar 2 piezas teatrales no comerciales, reduciéndose su teatro a la esfera del teatro de arte. La autora, al igual que sus coetáneos, busca en las innovaciones estéticas inspiración en el teatro infantil mediante la farsa, los títeres, ya fuesen de guiñol o de marionetas, donde, según Nieva de la Paz, era posible abandonar el teatro predominante de mímesis y conseguir una mezcla entre teatro irracional y la deformación. La autora supera el esquema del teatro infantil, incluyéndolo en el teatro para adultos, con habilidades como las artes plásticas. Tal es el caso de su pantomima infantil El carbón y la rosa, de 1935, una obra ligada a la lógica irracional, cercana al surrealismo, y que Luis Cernuda leería en el Lyceum Club Femenino, el mismo lugar donde Concha ya había estrenado en 1929, durante la Noche de Reyes, El ángel cartero, en un acto único infantil. Pero aún escribió más obras, como El pez engañado, Ha corrido una estrella y El personaje presentido, de 1931, donde se ve reflejada la mujer moderna en el personaje protagonista Sonia, una joven aventurera que, debatiéndose entre sus obligaciones como mujer y como hija, rompe con los moldes impuestos por los roles tradicionales. Otras, como Las barandillas del cielo, una comedia para guiñol, La caña y el tabaco, obra inédita de 1942 y que escribe durante su estancia en Cuba, y El solitario, que escribe en 3 periodos diferentes de tiempo y lugares. La primera parte, que tenía el título del nacimiento, se ubica en 1938. La segunda parte, del solitario, Amor, la escribe durante su estancia en Cuba en 1941. La tercera la comienza en esta isla, pero la termina en México en 1945. Trilogía de teatro simbolista, escrita en verso, y que refleja el conflicto entre 2 términos tan opuestos como son la soledad y el amor. Sin duda, en nuestra más humilde opinión, Concha Méndez debería incluirse, como norma general, en el estudio de la generación del 27, teniendo en cuenta una de sus obras teatrales más representativas como lectura obligatoria en el currículum básico de educación secundaria obligatoria. No solo por el afán de que sus obras perduren en el tiempo, sino
para que se le reconozca activamente como lo que fue en su tiempo, una mujer moderna capaz de romper con los esquemas dictados en una sociedad entonces machista, dando lugar en España a un modernismo más heterogéneo y complejo, definiéndose a sí misma como participante y ciudadana activa en el proceso de modernización de España, donde aún no se había producido el acceso masivo de las mujeres a la educación, como bien apunta Juan María Calles. Concha Méndez, aficionada a la moda de aquellos años del sinsombrerismo e imposibilitada a acceder a estudios universitarios por los prejuicios sociales y familiares, dejó una huella incalculable a través de toda su obra literaria. Obra que expresa la imagen de la mujer moderna en mayúscula y que se revela contra el modelo de la mujer burguesa en un momento histórico y crucial en España y en Europa, y en plena edad de plata en lo referente al arte literario español en general. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos, como siempre, que hayamos fomentado de alguna manera la lectura de esta gran artista. Nos tranquiliza que, sin duda, los estudiosos de su obra seguirán manteniendo viva la producción literaria de Concha Méndez, con su merecido reconocimiento. Esto es Autores en Radio, una producción de Cachumbambé Teatro. Hasta el próximo jueves. Gracias por escucharnos.